de Renta Markets. Y vamos a tener hoy un webinario. Vamos a intentar que sea no muy largo, no lo vamos a extender demasiado. Y vamos a analizar, bueno, algo que es un poco diferente, pero bueno, que también es igualmente relevante. Y viene a ser los activos tóxicos o aquellos que nos pueden hacer perder dinero en el mercado en función de la situación actual. En estos momentos estamos viviendo una situación relativamente tensa para el comienzo de este año, en el cual tenemos un cóctel bastante similar a los que hemos visto en años anteriores. ¿Cuál es este cóctel? Bien, tenemos un cóctel en el cual pues, vemos tensión geopolítica con asuntos de Rusia, Estados Unidos, Ucrania, la OTAN, Europa, que puede tensionar el mercado, también puede tensionar el mercado de materias primas en concreto. Una situación de inflación bastante potente, que bueno, que también puede afectar a las decisiones de tipos. En este caso tenemos el miércoles Jerome Powell dirá un poco cuáles los pasos a seguir para esta previsión de aumento de subida de tipos. Y tenemos, bueno, pues estos cuellos de botella en términos de logística y esta logística que también implica también, bueno, inflación y eso. Sumado a que tenemos el real estate en máximos, tenemos índices en Estados Unidos también en máximos y al final tendrá que por algún lado descargar tensión en las áreas que acabamos de comentar. Bien, vamos a analizar cuál es la situación del SP, que como ya sabemos, hemos tenido una subida meteórica, ya habíamos visto bueno, la caída de marzo, pero bueno, viendo cómo habíamos visto eh, estas caídas de la semana pasada, pues estamos pensando a ver cuál es poco el rango de la caída que podemos estar esperando. Como veis, en estos momentos la caída sigue siendo relativamente pronunciada en comparación con toda la subida que habíamos visto, que apenas habíamos visto pues, pequeños retrocesos. Y ahora parece ser que el retroceso puede ser que sea algo más pronunciado y lo que nos esté haciendo es ver que pasamos por debajo del nivel de soporte. Bien, pues este nivel de soporte al final lo que nos hace ver en el SP500 es que hay que vigilarlo. ¿Por qué decimos que hay que vigilarlo? Bien, porque tenemos una situación relativamente aprovechable, en este caso bajista, bueno, en el punto en el que vemos que ha pasado por debajo de un nivel de soporte. Estaremos viendo cómo tendríamos el nivel alcanzado, el objetivo parcial, y ahora mismo habría que ver si perfora estos niveles de mínimos, que podría darnos ya algo más de preocupación porque estaríamos buscando el objetivo completo y este objetivo completo lo situamos en estos entornos en los 4.050 puntos. Tenemos también otro condicionante, que bueno, hay gente que no le da tanta importancia, pero sí que la tiene, y es pues la pérdida de figuras enteras o de números redondos, como puede ser perder el nivel de los 4.000. Esta semana puede ser relativamente clave para que veamos un poco pues, el fin del dinero barato. En principio que aumentaba la liquidez en el mercado, tampoco era un efecto directo a la economía real, pero sí que es cierto que determinadas entidades pues, tenían un acceso a un dinero pues, muy barato y eso hacía que las financiaciones fueran bueno, pues, bastante fluidas. En este punto, como decíamos, nos encontramos en un nivel de mínimos en los 4.340 y esto hace que no, vamos, no aguantar estos niveles o no defender los 4.320 o 4.300. Esto podría hacer que abriésemos las puertas hacia los 4.000. Al final, aunque nos quedemos un poco entre medias, es más probable que el mercado perdón, tienda a buscar esas cifras antes que volver a hacer un pulpo a cada línea que ya nos queda bastante lejos, ¿vale? Bueno, es un poco la situación que tenemos. La situación contraria sería esta, pero el mercado parece ser que no está demasiado bullish
y estaríamos pensando que la situación podría ser esta. ¿Qué sucede con con este movimiento? Bien, pues este movimiento, Nasdaq, S&P 500 y otros índices americanos, sí, ven el miedo y salen, bueno, salen de renta variable o salen de riesgo y se refugian más bueno, en otro tipo de activos. Al final lo que va a hacer es que arrastren al resto de renta variable a nivel global. En mayor o menor medida, dependiendo del tipo de índice, la composición del mismo, pues puede ser bueno, pues un momento en el que el dinero salga de donde está posicionado ahora mismo para o quedarse en liquidez o irse a activos refugios o incluso a valores defensivos. Bien, esto en lo que respecta al SP 500 y vamos a ver una acción, ¿no? Una acción potente, Apple, que también, bueno, puede verse afectada y puede verse, bueno, pues un poco, no es la palabra tóxica, pero sí que puede ser, bueno, pues un activo arriesgado si es que hemos entrado en zonas altas, ¿no? El problema no viene aquí de ver un pequeño retroceso, sino el problema puede venir aquí de ver cuál ha sido nuestro punto de entrada. Si hemos entrado en esta zona, en los 162, 175, pues muy probable que podamos ver, bueno, pues un apoyo en líneas de soporte que pudiera hacer que momentáneamente viéramos unos movimientos bajistas. Sí que es cierto que el mercado americano es bastante más flexible y bastante más eficiente que otro tipo de mercados, pero al final el dinero tiene mucho miedo y aunque estemos en un valor que puede ser Apple o Nvidia, estos valores que han tenido pues, un comportamiento bestial desde las caídas de marzo, que en muchos de los casos han doblado su valor, pues habrá que ver cuál es la situación que nos deja en estos momentos. Bien, si hacemos una pequeña previsión de dónde podríamos estar hablando, que podría la caída, a ver, la caída buscar apoyos, estaremos viendo cómo vamos a marcar este movimiento. Nos apoyamos en una línea de menos de 45 grados, pero también en un canal que nos podría demostrar que podría ser un canal alcista. Y el último movimiento que hemos visto ha sido un movimiento ya de explosión o incluso potencial agotamiento, ¿vale? Nos situamos en la parte media del canal, veníamos de haber hecho máximos crecientes, pero otra vez falla estructura, conforma un hombro cabeza a hombro, que pudiera abrir nuevas zonas bajistas y tendríamos esta zona de mínimos, incluso ya la zona en la que ya alcanzaríamos niveles cercanos a los 145 o 150, y estas zonas podrían ser potencialmente peligrosas en el momento en el que empiezan a soltar papel y eso hace que las ventas se multipliquen. Normalmente las subidas explosivas suelen ser, o normal es que sean acompañadas de alto volumen, pero hay muchas veces en las cuales no suelen ser posiciones estructurales y esto hace que pueda que se deshagan parte de las mismas. Es decir, cuando hemos visto que hemos aprovechado un movimiento alcista en una zona como la que estamos viendo, hay muchos operadores que incluso habiendo cogido estas ondas, incluso la tercera al alza, es muy probable que estén situados como salida en las zonas en las que estamos viendo, entre los 162, 160, y esto hace que las ventas se puedan acelerar con bastante fuerza. En estos momentos vamos a ver cuál es el nivel que podemos estar esperando en Apple en cuanto a su potencial bajista según acción del precio, ¿vale? Estamos viendo como la altura total de este último movimiento al alza, vemos que esta es la amplitud total, vamos a medir cuál es el movimiento y veríamos que el movimiento, aun siendo pequeño, tiene una gran amplitud. Vemos que la perforación, es decir, la ruptura del soporte, lo situamos en este nivel y vemos que el mercado sigue cayendo y va a deshacer gran parte de la subida. Esta gran parte de la subida viene delimitada por niveles en 156.14 y 156.15 que coincide con máximos previos relevantes y el comienzo de una zona de control que ya habíamos visto, en la cual el precio había pasado unos rangos laterales, no solo una vez, que habíamos aquí una especie de formación
de concentración de precios, sino también había vuelto a crear esta misma zona en la cual probablemente habría posiciones de cierre o posiciones bajistas y hasta que no se eliminaron no han podido ser superadas con cierta fuerza, con un patrón de velas muy potente alcista, que esto nos podría haber indicado en el momento de sucesión de estos hechos que estábamos ante el arranque de una onda al alza. Bien, en este caso estamos hablando de lo contrario, hemos descargado, parece ser que nos situamos en 160, hay un poco de indecisión, ya vemos cómo forma un pequeño doji, es decir, la demanda y la oferta están muy juntas, no hay grandes diferencias entre el precio de oferta y la demanda y tenemos que ver cuál es la situación en estas sesiones para ver si alcanza por fin el objetivo en 156 o rebota y gira al alza. De abrir esta nueva zona, estaremos viendo cómo en este punto, es decir, si transportamos esta línea, estaríamos viendo cómo en 149,59, es decir, casi 150, habría deshecho toda la última onda alcista y esto podría pues, darnos unas pequeñas pistas, porque como antes estamos viendo en el SP500, los retrocesos que habíamos vivido en ese índice de renta variable no habían sido tan fuertes como lo que estamos viviendo en estos días y a priori el caldo de cultivo, como hemos comentado en este comienzo de webinario, el caldo de cultivo hace preocupar a muchas personas debido a que el movimiento puede ser potencialmente peligroso, potencialmente atractivo para aquellos bajistas que quieren aprovechar estos movimientos, estas situaciones de tensión que hemos vivido en el mercado. Bien, esto ha sido uno de los ejemplos que veíamos en mercado americano. Y otro que tendremos que ver, que también tiene mucha relación, viene a ver un poco, a vislumbrar la situación que tenemos con la subida de tipos, ¿vale? Estaríamos viendo en este caso el eurodólar, pero vamos, también veremos después el índice del dólar, el dólar index, que es una composición, una cesta que mide la fuerza del dólar con las cinco primeras divisas que tenemos a nivel mundial, es decir, por volumen, que es un medidor de la economía y un medidor también de la situación que vemos en estas divisas, ¿vale? Bien, veníamos de estar relativamente estables en unos 13, unos 14, unos 15, un movimiento de consolidación que había formado, había comprimido los precios, como estamos viendo aquí, desnudando las velas tanto por arriba como por abajo, y esto ha hecho que, bueno, pues se nos plantee una vuelta a la valoración inicial de los precios de las divisas, que a priori, entre otros muchos factores, pero bueno, uno de los principales eran los tipos de interés que podemos observar en ciertas divisas, en este caso, pues el euro contra el dólar, viendo los tipos que conformaban a una a otra, pues podemos estimar un valor objetivo. En estos momentos, viendo cómo puede ser, al final habrá que ver la confirmación de los mismos, una potencial subida de tipos, esto dirá que el euro naturalmente se tenderá a depreciar. Habrá que ver hasta qué niveles hemos aguantado, bueno, hemos caído, hemos cedido terreno con cierta tranquilidad, no han sido cambios muy abruptos como los que habíamos visto igual hace 5 o 10 años, pero sí que es cierto que las ventas han sido bastante comunes. Es también un movimiento sintomático de entrada en dólar, se suele decir en valor refugio, y esto hace que, bueno, habrá que ver, siendo remunerando más el valor refugio, pues veremos a ver cuál es el impacto que tenemos sobre la divisa en el viejo continente. Vamos a poner un gráfico semanal y vamos a ver qué ha sucedido en los últimos años. Bien, como estáis viendo, vamos a ponerlo con algo más de zoom. Bien, en estos momentos ya hayamos visto, bueno, 16 y 17, situaciones de tipos muy bajos, vuelve a revalorizarse y volvemos a hacer terreno un poco viendo cómo la situación ya vuelve a coger tracción y sin embargo un poco más adelante vemos cómo vuelve a rebotar, volvemos a ver un 92 y ahora mismo pues estaremos viendo que potencialmente podríamos incluso pasar de esta zona en la cual hay grandes movimientos, hay movimientos al alza y a la baja,
y esto nos puede hacer que ya confirmemos que toda la última subida que se dio desde el segundo trimestre de 2020 ha sido eliminada. Y esto nos vuelve a poner en el punto de partida, en la situación que nos encontramos en el trimestre de 2020, en el primer trimestre, y ver si podemos ver potencialmente algún nivel objetivo en el cual podría ser sensato que pudiera detener el precio. Bien, en estos movimientos vamos a ver cuál es la situación de la cual partía el precio. Estamos viendo cómo tenemos un pequeño canal en el cual vamos, la salida es clarísima, es un objetivo muy visible, una ruptura muy clara. En estos momentos, incluso habiendo alcanzado el objetivo total, es decir, deshace toda la amplitud bajista, sí que es cierto que al momento en el que vemos en los canales previos, estaremos viendo cómo el mercado vuelve a los niveles previos, dado que, como ya sabéis, el precio tiene memoria y los niveles pasados son tenidos en cuenta a la hora de tener, bueno, pues nuevas posiciones. Bien, ¿qué quiere decir con esto? Bien, que tendríamos que observar cuál es la situación en la cual nos deja el euro dólar una vez que perdamos estos mínimos, si es que es el caso, ¿vale? En el caso de que rebote, que podría ser también con muchísima facilidad, estaremos viendo cómo tendríamos una línea imaginaria de resistencia que tampoco le permitiría subir demasiado. Sin embargo, la caída, al no tener una estructura de soportes, al final lo que podría hacer es que situáramos al precio en niveles de 1,0950. Recordar que hace años, vamos, antes era muy común, hace 10 años, hace ya 5 menos, pero en datos macroeconómicos como en nóminas no agrícolas o incluso tienes de tipos, que el eurodólar, entre otras divisas, pudiera moverse en un día 150 pips, ¿vale? Lo cual tampoco es descabellado, es decir, vamos, cotizar a 1,10 no me parece descabellado. Sí, bueno, al final se confirman los hitos en los cuales se van estableciendo un calendario de subidas y al final lo que se haría es depreciar el euro vamos, para apreciarse el dólar. En este caso, estos serían zonas muy comunes para poder, bueno, esperar caídas hasta esos niveles. Y de ahí sería raro que nos pasáramos por debajo de estos niveles, pero entrar en el canal previo bajista ya sería, pues bueno, un movimiento demasiado fuerte y estaríamos esperando pues que anulase los mínimos previos que están situados en esta zona. Pero en principio el movimiento a esperar, si es que sucede y hay volatilidad bajista en el eurodólar, sería esperar estos niveles. Bien, en el último caso vamos a analizar, ¿vale? El índice del dólar, que como ya veis tiene una figura invertida en comparación con el euro dólar. Vamos a hacer este análisis rápido y ya con esto finalizaríamos cuál es la situación de activos potencialmente tóxicos. Bien, estamos viendo cómo cede esta tendencia bajista. Comienza primera onda, la segunda onda, incluso podría comenzar una tercera. Es muy probable que el primer objetivo, es decir, deshacer toda esta zona bajista, esté a punto de alcanzarlo. Todavía nos quedan unos cuantos puntos, es decir, una figura entera. Y tendríamos que ver que de alcanzar este objetivo total en 97,68, habría que pensar que el cambio de tendencia puede ser relativamente claro y evidente. Pese a que hemos visto una configuración de este gráfico de la estructura del precio del dólar index bastante compleja, es decir, tras una última arrancada superando los máximos previos, al final vuelve y casi anula los mínimos previos relevantes y en estos momentos se vuelve a arrancar. Vemos en un lateral o vemos una especie de dientes de sierra
Pero esto no quiere decir que no veamos dirección a partir de ahora, que puede ser algo bastante, vamos, bastante plausible y que podríamos estar ante pues, unos movimientos en divisa, ya sea euro, dólar, o sea, libra, yen, etcétera, que pudiera darnos oportunidades tanto a alza como a baja. En este caso estamos analizando el dólar index, que es muy probable que vaya, que la senda alcista sea continuada y que bueno, el resto de cruces contra el dólar pues puedan ser de bajistas. Bien, esto ha sido el webinario de hoy. Preguntas, si queréis hacerlas, encantado. Y si no, nos veríamos en el siguiente webinario. Bueno, pues veo que no hay preguntas. Muchísimas gracias a todos. Que tengáis un buen día y hasta pronto.